a esta plática. Vamos a dar inicio a esta plática que la Coordinación de Alumni de la Universidad del Valle de Atemajac, plantel Guadalajara, pues ha organizado para ustedes como cada mes lo hacemos. Me dicen que no se escucha. ¿A alguien más no escucha? ¿Sí nos estamos escuchando? Yo sí te escucho, Laura. ¿Se me escucha a mí también? Sí, se escucha Vale. perfecto, Carlos. Muchas gracias. Vale. Pues en nombre de nuestro rector, el padre Francisco Ramírez Yáñez, de la directora del plantel Guadalajara, la maestra Beatriz Guadalupe Cheveste García de Alba, de su servidora Laura Robles como coordinadora de alumni y bolsa de trabajo, pues les doy la más cordial de la bienvenida a esta charla. Un tema que día a día se convierte en el tema porque por su importancia, vaya. En el mundo laboral cada vez nos solicitan que tengamos certificaciones, pero ¿qué es esto? ¿Para qué nos sirven? ¿En dónde las podemos tomar? ¿Cuál va a ser su utilidad? Para esto tenemos, y que nos ayuda a aclarar todas las dudas, tenemos a nuestro alumni Carlos de la Peña, quien tiene pues una muy amplia experiencia en el tema de las certificaciones, en el tema de pues todo lo que tiene que ver con la ingeniería. Carlos de la Peña es egresado de la ingeniería en computación en el plantel Guadalajara en el año de 1994 fue cuando egresó. Como les comentaba, tiene más de 20 años de experiencia en auditorías de tecnologías de la información, gestión de riesgos y gestión de proyectos para grandes compañías en entornos internacionales multiculturales. Tiene experiencia en la ejecución de auditorías de TI y proyectos de TI en varios países como México, Estados Unidos, Honduras, España, que es donde actualmente reside, Holanda, Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo, incluyendo también análisis de procesos de negocio y sus sistemas, diseño de estrategias y planes de auditoría de TI e implementando metodologías de gestión de riesgos, estándares de calidad y mejores prácticas. Como verán, pues tenemos un súper egresado que nos va a compartir su experiencia y que estoy segura que vamos a aprender mucho de él. Carlos, bienvenido de manera virtual a esta tu casa que es la UNIVA. Gracias, Laura. Y muchas gracias a todos por conectarse y estar interesados en este tema. Esperamos que pueda resolver alguna de las dudas sobre el tema de las certificaciones. Perfecto. Les voy a pedir a quienes están aquí con nosotros que si tienen alguna duda nos la vayan planteando en el chat. Y al finalizar la exposición de Carlos, vamos a hacer esta parte de la interacción con preguntas y respuestas. Entonces, sin más, para no robarle más tiempo a Carlos, le cedo el uso de la voz y bienvenido de nuevo, Carlos. Muchísimas gracias por haber aceptado compartir con nosotros tu experiencia. Gracias nuevamente a todos. Y comenzamos entonces. Como bien dice en la introducción Laura, la intención es intentar, lo hemos planteado en la agenda de esta presentación de tal manera de intentar resolver algunas dudas que suelo escuchar sobre el tema, ¿no? El por qué, de dónde salen, por qué surgen las certificaciones profesionales, por qué debería elegir alguna certificación, quién es el que las pide, por qué las piden. También otra de las preguntas o duda muy típica es, ¿qué es mejor? ¿Me pongo a estudiar un máster o saco una certificación? ¿En cuál es el mejor momento para optar por una certificación? ¿Me tengo que esperar? ¿Me certifico ya? ¿Qué hago primero? Y una vez que ya estoy certificado, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Entonces intentaremos abarcar estos temas e intentar responder sobre estas preguntas. También, como mencionó antes de pasar a la primera pregunta, también como mencionó Laura, soy egresado de Ingeniería en Computación y por ese motivo van a ver algunos ejemplos muy enfocados al área de tecnología, pero no por eso no quiere decir que no aplique al resto de carreras o al resto de temas fuera del área de tecnología.
La primera pregunta, el primer tema, ¿por qué surgen las certificaciones profesionales? Bueno, primero me gustaría comentar qué se entiende por una certificación y en este caso quiero aclarar que bueno, este tipo de certificaciones se dan a personas, ¿no? No son certificaciones que se dan ni a empresas ni a otro tipo de instituciones. Estamos hablando de una certificación que certifica a una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque yo esté trabajando para una empresa, la institución que otorga la certificación la emite a una persona en particular y no a la empresa o por el hecho de que trabaje en una empresa. Y vamos a entender como una certificación aquel reconocimiento de los conocimientos que tenemos sobre un tema en específico en el cual nos hemos especializado y del cual hemos seguido una serie de requisitos o hemos cubierto una serie de requisitos que nos pide la institución que emite el certificado y en todos los casos, hasta donde yo sé, se presenta un examen para validar estos conocimientos para obtener la certificación. Eso es un poco la introducción y la definición de las certificaciones y hay que aclarar que es para las personas, son certificaciones de individuos y no de personas. Y el por qué he puesto estas fotografías aquí de temas de TI de hace varios años, porque precisamente las certificaciones o uno de los principales motivos por los que surgen las certificaciones es porque, sobre todo alrededor del tema de la tecnología, el tema de la computación, cuando iniciaba todo este tema, había mucha gente que, bueno, obviamente no existían ni las carreras sobre este tema, había mucha gente que aprendía por su cuenta y que dominaba mucho de los temas de tecnología. Pero nos podíamos encontrar gente que no tenía ni siquiera terminado el bachillerato, gente que no había estudiado una carrera, y también nos podíamos encontrar con gente que había estudiado una carrera completamente diferente al tema de tecnología. Podíamos tener incluso médicos, abogados, de cualquier otra carrera y no necesariamente una carrera de tecnología, pero que tenían todos los conocimientos o muchos conocimientos sobre el tema de tecnología. Es por eso que surgen las instituciones, o sea, se crean las asociaciones para estandarizar estos temas y definir y ofrecer este tipo de certificaciones. Como mencionaba, yo soy egresado de Ingeniería en Computación, por eso los ejemplos técnicos, pero es por eso uno de los principales motivos por el que surgen las certificaciones. Aquí menciono como ejemplo ISACA, que es una asociación que ofrece uno de los certificados sobre auditoría en sistemas, que como ven aquí empezó en algunos sitios lo encontré como 1976 y en otros como el 78, pero bueno, independientemente son hace muchos años que fue cuando se empezó a otorgar esta primera certificación. Vamos a ver más adelante algunos de los requisitos, pero como verán no tiene que ser necesariamente haber estudiado temas de informática y esa es la gran diferencia de una certificación comparado con otros tipos de grados o de títulos que se pueden obtener. Pongo también un poco la foto aquí de Bill Gates cuando estaba joven, porque es uno de los ejemplos de alguien que dejó la carrera, no terminó la carrera, pero bueno, eso no quería decir que no fuera experto, que tuviera todo el conocimiento como para obtener alguna de las certificaciones que había en su momento. ¿Vale? Entonces, eso es un poco la introducción y el por qué surgen y de dónde surgen las certificaciones. Lo mismo sucede para cualquier otra materia. La intención es simplemente validar el conocimiento sobre un tema específico y va a estar siempre respaldada por una institución reconocida que va a regir las normas sobre ese tema. A la pregunta del por qué elegir una certificación profesional. Bueno, porque el hecho de tener un certificado, y no necesariamente tiene que ser sobre un tema tecnológico independientemente del área, se puede obtener, por ejemplo, un certificado en idiomas. Lo que va a demostrar es precisamente, por un lado, el compromiso que se va a tener sobre el aprendizaje continuo, quiere decir que no solo con el título universitario es suficiente, sino que siempre quiero aprender más y una manera de demostrar
esas ganas o ese compromiso con el aprendizaje continuo es a través de una certificación. Con esto yo voy a hacer que destaquen mis habilidades, me va a ayudar en mi currículum, voy a ser reconocido, voy a marcar una diferencia dentro de la empresa en la que esté trabajando y también me va a garantizar de alguna manera que voy a estar aplicando una serie de metodologías o unos estándares sobre el tema en el cual estoy certificado. Vamos a ver que en todos los casos o en la mayoría de los casos el tener una certificación ayuda a siempre obtener un mejor salario o escalar posiciones dentro de una empresa. ¿Vale? Entonces, estos son algunos de los motivos por los que hay que elegir una certificación profesional o el por qué se recomienda elegir una de las certificaciones que existen en el mercado. ¿Quién pide las certificaciones profesionales? Lo que hice aquí, como mencionaba Laura, también yo resido en España, pero lo que hice es muy rápidamente hacer un poco de investigación cuando preparé la presentación sobre qué oportunidades había o quién estaba pidiendo este tipo de certificaciones en México, especialmente también en Guadalajara. Perdón, y me encontré estos ejemplos que vemos aquí. Y ahora vamos a ver algunos más. ¿Por qué escogí estos ejemplos? Porque son empresas reconocidas que están en Guadalajara y como ven aquí en donde está resaltado en los círculos en rojo, están las certificaciones que piden. Si se fijan en el ejemplo del lado izquierdo, tenemos el IT Internal Auditor, donde me piden una certificación que es CISA y me piden cualquiera de las otras que están ahí, dándole preferencia a la del CISA. Abajo aparece una posición donde le denominan el Senior IT Auditor, que sería una persona con mayor experiencia, pero siguen pidiendo el CISA. Pero también, como ven abajo, piden un MBA, que es el máster, obviamente, y piden también certificaciones adicionales, además de 5 años de experiencia comparado con el de arriba, que donde piden 2 años. Pero aquí pueden ver cómo se piden qué tipo de empresas y qué tipo de posiciones piden estas certificaciones. Otro ejemplo de alguna de las certificaciones de las que conozco, que es el PMP, lo está pidiendo esta empresa, Maniac. El PMP también lo solicitan en HP, en el plantel de Guadalajara. Y por último, el otro ejemplo que tengo aquí es Scotiabank, en la Ciudad de México, donde pide 3 tipos de certificaciones. Deseables, aparecen como deseables, CISA, CISM, CRISC. El hecho de tener alguna de estas certificaciones facilita mucho a la gente, a los reclutadores, a la gente de recursos humanos, porque como vamos a ver más adelante, el hecho de tenerla y el poder comprobar que se tiene esta certificación garantiza por lo menos tener un estándar en conocimientos, una serie de requisitos que se tuvieron que haber aprobado para obtener la certificación. E insisto, un ejemplo muy burdo sería el tema de una certificación en idiomas, donde no me va a garantizar a lo mejor el acento que tengo yo para hablar determinado idioma, pero bueno, me garantiza un mínimo de conocimientos y un mínimo de nivel, que eso es lo que hace que pueda yo escalar posiciones dentro de una empresa, entrar a un puesto nuevo y facilitarle la ayuda a la gente de recursos humanos. Voy, antes de pasar a la página anterior, déjenme compartir. Esto lo acabo de buscar justo antes de la charla, y lo que he buscado es una certificación en el área de Guadalajara, y esto es lo que me ha salido el día de hoy. Repito, 30 minutos antes de comenzar la charla. Tenemos que Deloitte en Guadalajara nos está pidiendo un consultor senior, donde nos pide estas certificaciones como deseables. Tenemos HP, donde también nos pide alguna de las certificaciones como deseable. Tenemos Oracle,
donde también tenemos las certificaciones que nos piden. Entonces, como pueden ver, existen empresas reconocidas ahí mismo en Guadalajara, en Zapopan, donde están pidiendo este tipo de certificaciones. E insisto, estos son ejemplos de certificaciones que yo conozco y que yo domino, y por eso me es más fácil presentar estos ejemplos, pero así como esto, pues aplica para cualquier otro tipo de certificación. Por lo regular, las grandes empresas internacionales, son las que piden este tipo de certificaciones. Voy a asegurarme de que estoy compartiendo la ventana que quiero. Sí. Este es otro ejemplo, también hace media hora, donde tenemos el PMP, que es otra certificación de Project Manager. Y tenemos aquí nos vamos a los requisitos y nos piden PMP Certification Preferred. Tenemos Gela, una empresa también internacional conocida, donde nos piden también certificaciones del PMI, que es lo mismo que el PMP. Tenemos Flextronics o Flex, publicado hace una semana, donde nos piden las certificaciones. Entonces, como pueden ver, el por qué o quién las piden las grandes empresas internacionales, que saben, son conscientes del tipo de los beneficios que tiene el contratar gente con este tipo de certificaciones y, insisto, facilita mucho para el reclutador el proceso, porque cuando alguien se presenta ya con este tipo de certificaciones, sabe o tiene algún mínimo garantizado de lo que están pidiendo para el puesto que están ofertando. Volviendo a la presentación. La siguiente pregunta. Bueno, ya terminé la carrera, estoy trabajando. ¿Qué me conviene más? ¿Certificarme o sacar un máster? Bueno, primero, una certificación nunca va a reemplazar lo que es la educación tradicional. Yo nunca recomendaría tener nada más una certificación sin tener una educación tradicional, y vamos a ver también que en los requisitos, en la mayoría de ellos, está tener una carrera universitaria. Entonces, no es que sea una que reemplace a la otra. Lo que he intentado poner aquí es un comparativo de los beneficios que nos da un máster comparado con una certificación. Estamos viendo que un máster obviamente no es algo que se saque en unos cuantos meses. Por lo regular son una duración de 2 años o más, dependiendo del tipo de máster. Cuando una certificación en realidad es rellenar los requisitos y presentarse. Obviamente, para poder prepararse para el examen, pues sí se requieren por lo menos eso, entre 3 y 6 meses para poder prepararse, y no nada más eso, sino obviamente cumplir con todos los requisitos. El máster tendrá un beneficio económico en cuanto a salario a medio y largo plazo. No es algo que lo que hayamos invertido en el máster lo vayamos a recuperar por un aumento de sueldo inmediatamente, a diferencia de una certificación, que obviamente el coste de una certificación es mucho menor. Por lo tanto, también los beneficios económicos son a corto plazo, y aquí sí podemos aspirar a un aumento de sueldo y algún cambio de posición muy rápido, aunque vamos a ver más adelante que es para otro tipo de posiciones. En el máster recibimos un título universitario de posgrado, y en una certificación es simplemente el certificado, el título de que estamos como certificado de una institución acreditada, específicamente en ese tema o en esos temas de estudio. Lo que mencionaba, un máster obviamente se tiene más en cuenta en las grandes empresas para posiciones de altos medios o de posiciones de dirección, y un certificado es para ser elegido en posiciones más de mandos medios o en posiciones técnicas. El máster obviamente nos da conocimientos más amplios, no solo se especializa en un solo tema, y la certificación es para conocimientos más específicos. El máster no caduca,
no hay que volver a presentar otro examen para validar el máster. En cambio, una certificación, por lo regular, dependiendo de la institución, hay que estarla renovando cada 3 años. Ahora también más adelante comentaré un poco lo que se necesita para renovarlas en general. Dependiendo de la universidad, el máster puede tener aceptación internacional o no. En cambio, una certificación siempre tendrá una validez internacional. Y ambos, el máster, tanto el máster como la certificación, obviamente nos dan valor a la carrera. Insisto, no se trata de reemplazar la educación tradicional, los dos tienen sus beneficios. Simplemente hay que ver en qué momento estamos de nuestra carrera, en qué posición estamos en el trabajo y podemos decidir tomar un camino u otro. Pero no están peleados, ni mucho menos, ambos temas. A la pregunta de cuándo debo optar por una certificación profesional. Entiendo que habrá gente atendiendo a esta charla de diferente edad, con diferente experiencia, que habrán sido egresados recientemente o que tendrán ya algunos años de egresados. Entonces, ¿en qué momento debo optar yo por una certificación profesional? Yo diría que prácticamente al tener 1 o 2 años de experiencia profesional, ya podemos estar mirando el tema de una certificación. Es cosa de estar visitando las páginas de las instituciones o del tipo de certificado que quiero obtener para mirar los requisitos. He puesto yo aquí un par de ejemplos de un par de certificaciones para que vean los requisitos que piden y como referencia para saber cuándo debo optar por una certificación. Insisto, en general, a partir del año, 2 años, yo empezaría a ver la manera de certificarme, de sacar mi primer certificación. En el lado izquierdo tengo las certificaciones, digamos, la básica, o de lo que le llaman aquí esta institución, el asociado, y la profesional. Pero si se fijan, para la básica, lo único que piden como requisitos es tener el bachillerato y tener 23 horas de educación sobre gestión de proyectos, ¿sí? Además de presentar el examen y algunos requisitos adicionales. Pero esto quiere decir que si yo he tomado ya algunos cursos en cualquier institución, simplemente que lo pueda demostrar sobre el tema de gestión de proyectos, puedo optar ya al certificado de asociado en Project Manager. Pero ese sería el primer paso. El segundo paso, ya para obtener la certificación de Project Manager Professional, ya me piden una carrera universitaria de 4 años, 36 meses liderando proyectos y 35 horas de educación sobre Project Management. O también se puede sustituir, si yo no tengo una carrera universitaria, tendría que tener el bachillerato como mínimo, 60 meses en lugar de 36 meses liderando proyectos y las mismas 35 horas de educación. ¿Con esto qué quiero decir? Que yo en cuanto entre a trabajar o al segundo año empiezo a buscarme los cursos de Project Manager y en cuanto tenga 23 horas, que 23 horas en realidad es menos de una semana en un curso normal de estos intensivos que dan una semana, yo ya podría estar aplicando para el título de asociado. Presentaría mi examen y tendría esta certificación. Ya cuando tenga yo 3 años liderando proyectos, si tengo yo mi carrera universitaria, ya podría entonces presentar el examen para aplicar al Project Manager Professional. Obviamente, para presentar el examen, lo que mencionábamos, necesitamos entre 3 y 6 meses de preparación. Por eso yo digo que a partir del primer año, segundo año, estaría viendo cuáles son los requisitos y empezaría a trabajar para cumplir con los requisitos. Otra certificación que hay, y esto aplica igual, estos son ejemplos a lo mejor de certificaciones que domino, pero aplica también para cualquier certificación. Habría que ver exactamente los requisitos y a partir de ahí empezar a trabajar para obtenerla en cuanto sea posible. Esta certificación, la CISA, nos pide obviamente aprobar el examen dentro de 5 años y un mínimo de 5 años de
experiencia profesional. Pero también nos dicen que se pueden sustituir 3 años, 3 de los 5 se pueden sustituir. Un año lo puedo sustituir. A ver cómo estaba aquí. Sí, un año, un máximo de un año de experiencia en sistemas de información o un año de experiencia auditando no sistemas de información pueden ser sustituidos por un año de experiencia en general. Y una carrera universitaria me pueden reemplazar 2 años. Un máster me puede sustituir 1 año. Pero siempre van a estar pidiendo 2 años de experiencia en auditoría. Eso es lo que no voy a poder sustituir. Es decir, a esta certificación, si yo ya tengo una carrera universitaria y tengo 3 años de experiencia en total, podría aplicar para esta certificación. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de cuándo debo optar, yo recomiendo que a partir del segundo año, estar viendo los requisitos de la certificación que me interese y ver en cuánto puedo empezar a prepararme para ello. Algo importante, como ven aquí, aprobar el examen CISA dentro de los últimos 5 años. En este caso, y así sucede con la mayoría, si yo presento el examen hoy y lo apruebo, pero todavía me faltan 6 meses de experiencia o me falta 1 año de experiencia, el resultado de ese examen me es válido por 5 años. En el caso del PMP también hay un periodo de validez y cada certificación tiene su periodo de validez. Es decir, yo puedo presentar mi examen, aprobarlo y todavía tengo tiempo, tengo un margen de tiempo para cubrir el resto de los requisitos. Entonces, de esa manera podemos, en cuanto se cubran todos los requisitos, tener la certificación. No hay que esperarse a primero tener experiencia y después presentar el examen, sino se puede combinar para reducir el tiempo necesario para obtenerla. Y ahora la pregunta, ok, ya cumplí los requisitos, estuve estudiando 3, 6 meses para presentar el examen. Perdón, aprobé el examen. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, pues como cuando egresamos de la universidad, pues a presumir de que tenemos la certificación, de que la hemos conseguido, pero no nada más eso. Como mencionábamos, a diferencia de un máster que no tiene periodo de validez, una certificación por lo regular va a tener 3 años de validez y hay que estarla renovando. No quiere decir que tengamos que presentar el examen cada 3 años, pero sí tenemos que cubrir alguna serie de requisitos. Otra vez pongo como ejemplo estas 2 certificaciones, donde nos piden, en el lado izquierdo, el PMP, nos piden cada 3 años reunir lo que le llaman ellos 60 PDUs, que son horas de experiencia y de capacitación para seguir manteniendo el certificado. En el tema de educación, que esto es obligatorio, nos piden como mínimo 35 PDUs. Y aquí, por ejemplo, ellos dicen, pero estos 35 tendrán que estar divididos en partes iguales, parte técnica, parte de liderazgo y parte de estrategia de gestión de negocios. Y con un máximo de 25 PDUs, que esto es opcional, podemos reportar 8 como trabajando como profesional y 17 como voluntario o creando conocimiento. Esto quiere decir impartiendo cursos, preparando material, alguna publicación, etc. Esto es lo que nos piden reportar cada 3 años y otros requisitos adicionales, pero en general esto es lo que nos piden. En el tema del CISA, lo que nos piden, aquí le llaman CPEs, pero lo mismo, son un número de horas que hay que reportar de determinadas actividades relacionadas con la certificación. En total nos piden 120 horas en el ciclo de 3 años. Y otra serie de requisitos. Y bueno, también aquí hay que pagar alguna cuota cada 3 años solo para mantener las certificaciones. Pero bueno, es parte también del valor que aportamos y el que nos dan las instituciones sobre este tema. Entonces, ya que estoy certificado, no quiere decir que ya no va a tener, no tiene validez, perdón, no caduca nunca, va a tener validez por siempre. No, hay que seguir trabajando en el tema de la especialización
porque hay que presentar este reporte cada año y cada 3 años se tiene que cumplir con estos requisitos para poder mantener los requerimientos. Es importante y lo podrán ver los que no tengan o los que no estén familiarizados con este tema, pueden hacer auditorías y pueden revisar que efectivamente se cumplan con todos estos requisitos. Es por eso la importancia también que tienen o el reconocimiento que tienen estas instituciones porque se aseguran que a través de estas auditorías que las personas certificadas cubren con estos requisitos. ¿Qué más? Como comentaba, ya que tenemos la certificación, como cuando sacamos el título de la carrera, pues hay que incluirlo en el currículum. Tenemos que incluirlo. Últimamente esto tendrá, no recuerdo exactamente cuánto, pero yo creo que son como 3 o 4 años, que surgen lo que le llaman los Digital Badges. Estos son una serie de iconos que se pueden incluir en el currículum y que lo que hacen es enviarnos a una página donde se va a validar si tengo o no tengo esa certificación. No sé si se ve, no, aquí no se ve. Bueno, yo incluí el link de cada página en cada uno de estos iconitos y y me dirige a la página para poder comprobar si tengo o no tengo esa certificación. Entonces, en cuanto consigamos una certificación, ya la gran mayoría de instituciones ofrecen este tema de los badges y los podemos incluir y deberíamos incluir en el currículum. Voy a compartir de nuevo otra pantalla. Un segundo, me voy a pasar a otra pantalla. Ok, si yo hubiera seleccionado el budget del CISA en mi currículum, me mandaría a esta página. Esta página es la que verifica si yo tengo o no tengo ese certificado y si está válido o no. Entonces aquí, como ven, aparece que ese certificado me fue otorgado el 23 de febrero del 2006. Le puedo dar aquí a Verify. A ver si no me falla y me pone que no estoy verificado. Y como ven aquí me pone quién lo emitió, a quién se emitió, cuándo fue aceptado y la última actualización. Esta página le sirve, por ejemplo, a la gente de recursos humanos para ver, ok, esta persona tiene este certificado cubre estos conocimientos, esta persona tuvo que haber pasado o cubierto estos requisitos y aquí también podemos ver información adicional sobre el certificado. Aquí lo que vemos es que el certificado, este tipo de certificación, por lo regular se utiliza en este tipo de puestos de trabajo. Obviamente es una certificación de auditoría, por lo tanto son temas de auditoría. Pero lo que es interesante también, y que ya lo comentamos, el tema de que tener alguna certificación me ofrece mejores posibilidades dentro del trabajo. Es una página muy americana, como podrán ver, son temas ciudades en Estados Unidos. Pero aquí pueden ver el salary range, los rangos de salario en los que se mueve la gente que tiene esta certificación. Con más de $100,000 al año, hay 14,197 posiciones de trabajo, entre 80 y 99,000, 2,435, etc. Y los principales empleadores, como pueden ver, son las firmas de auditoría, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Price, Accenture, etc. Pero todo esto está disponible para cualquiera. O sea, esta validación que acabo de ver es abierta y la puede hacer cualquier persona que tenga acceso al link que yo incluyo en mi currículum. Pongo el otro ejemplo. Esta es otra certificación. Esta me fue otorgada en el 2008 y lo mismo yo le puedo dar Verify y aparece.
Y lo mismo, al de recursos humanos o al empleador le va a decir, oye, esta persona tiene esta certificación, es válida, quiere decir que tiene conocimiento sobre este tema, tuvo que haber pasado un examen, tuvo que haber proporcionado evidencia de 5 años de experiencia. Bueno, lo demás es pertenecer obviamente a formar parte o estar de acuerdo con el código ético de la profesión. Y lo mismo, una serie de posiciones en las que se suele pedir este tipo de certificación. Las principales ciudades. Se puede escoger otros países, pero desafortunadamente no está México, por eso no lo he incluido. Y lo mismo, un ejemplo de salarios y los top employers. Okay. Y por último, el último ejemplo, nada más me voy a asegurar que esté compartiendo la pantalla. El PMP, el Project Management Professional. Este me fue otorgado en el 2007. Como pueden ver, lo acabo de renovar en octubre del 2020 y caduca en el 2023. Quiere decir que el 2023 tengo que presentar el número de horas que me piden. Tengo que comprobar el número de horas que me piden para renovar la certificación. Lo mismo, le puedo dar el Verify. Está verificada. Y lo mismo, los conocimientos que valida este tipo de certificación, que tengo entre 3 y 5 años. Cuando obtuve la certificación, obviamente tenía entre 3 y 5 años de experiencia. Fue aprobado el examen, etcétera. Cumplo con estos estándares o son familiares para mí. Al haber obtenido esta certificación, he tenido que estudiar y conocer estos estándares. Aquí incluso me ponen el número de certificación y las posiciones más comunes en donde se pide este título. Y lo mismo podemos ver en donde el rango de salarios en el que se mueven las personas que tienen esta certificación y lo mismo, quiénes son los que más piden este tipo de certificación. Entonces volvemos a la presentación. Aquí. Entonces, a la pregunta de qué sigue, ya estoy certificado, ¿qué sigue? Bueno, hay que seguir estudiando, adquiriendo experiencia, porque a los 3 años me la van a pedir. Pero desde el momento en que tengo yo la certificación, puedo incluir estos digital badges en mi currículum para que las personas de recursos humanos tengan acceso y puedan validar directamente si tengo o no tengo esta certificación. Entonces es una manera muy práctica y que le ahorra mucho trabajo al reclutador y ya no tiene que preguntar más. Esto es como cuando tenemos la certificación, insisto con el ejemplo de inglés, pero es cuando tenemos el TOEFL. Si ya tenemos el TOEFL, quiere decir que, bueno, ya tengo un cierto nivel de inglés y ya le ahorramos el trabajo al reclutador. Si no fuera inglés, si fuera alemán y el recurso humano no habla alemán, bueno, pero si yo llego con mi certificado de que tengo el nivel X de alemán, es válido para el reclutador, aunque para él no tengan idea de alemán. Los reclutadores obviamente muchas veces no tienen idea de lo que es auditoría de sistemas, pero bueno, llego yo con una certificación de auditoría en sistemas y lo importante es el respaldo que está detrás de esa certificación para garantizar que tengo los conocimientos y los requisitos que pide. ¿Vale? Y eso es lo que hemos preparado sobre este tema. Ahora sí, podemos dar paso a preguntas. Muchas gracias, Carlos. Muy enriquecedor. Nos damos cuenta de la importancia no solamente de certificarnos, sino también de darlo a conocer y que la gente que nos puede contratar de manera, a forma de consultoría, de una empresa, puedan verificar esta información. Tenemos en primer lugar el comentario de
de Gabriela, que nos dice el pago de la cuota de la certificación de ISACA es anual, no cada 3 años. Sí, tienes razón, Gabriela. Aquí a lo mejor lo estaba yo mezclando con el tema del PMP, que si no me equivoco es que he pagado todo ahora en octubre, pero sí, el tema de ISACA es cada año. Lo que hay que presentar también cada año es algunas horas y al final de los 3 años los 120 horas que pide el tema de ISACA. Perfecto. Gabriela, nos preguntas que dónde nos puedes contactar, algún correo para ver temas y aportar al alumni. ¿Te refieres correo de Carlos de la Peña? ¿No lo puedes dar, Carlos, por favor? Tu correo. Sí, por supuesto. De hecho, va a estar incluido en la presentación, en la última slide, pero aquí lo tienen, carlosdelap@gmail.com o Gmail, como se dice en México. En España decimos Gmail. Y cualquier duda, si no tenemos tiempo ahora o si surge después de la charla, me pueden escribir y con todo gusto me dan un par de días y con todo gusto les resuelvo si es posible la duda que puedan tener. Perfecto. Y el correo de alumni es egresados@univa.mx. Se los repito, egresados@univa.mx. De cualquier manera, vamos a poner una liga en el chat para que nos hagan el favor de contestar esa pequeña encuesta que tenemos y con ello hacerles llegar a vuelta de correo su constancia de participación. Y si Gustavo nos puede ayudar, por favor, a poner aquí también el correo, en el chat se los vamos a agradecer. Nos dice Federico, muchas gracias, quedaron aclaradas las dudas que yo traía en mente como expectativas y agradezco al ponente su claridad, así como al UNIVA su compromiso de seguir viendo por los egresados. Gracias. Norma Angélica, ¿en dónde puedo acudir para ver posibilidad de certificación de PMBOK? Bueno, el PMBOK está relacionado con el PMI, el Project Management Institute. De entrada, ver en la página del PMI. Si no encontrar la documentación o el tema específico, te pediría que me escribas y con todo gusto te ayudo para buscar exactamente lo que estás pidiendo. Eli nos dice, buenos días, me gustaría especializarme en RSE, que es Responsabilidad Social Empresarial. Tengo una maestría en Comunicación Corporativa. ¿Qué certificaciones me recomendaría? No es mi tema de expertise, pero déjame hacer una pequeña investigación y igual, si me puedes contactar y con gusto te puedo ayudar si encuentro algo. Responsabilidad social, la E, ¿qué es, perdón? RSE. ¿Y la E qué significa? Empresarial. O también, Empresarial. ajá, también se conoce como RSC, que es Sí, Responsabilidad Social Corporativa. Ajá. Empresarial, ok. Y tienes una maestría en comunicación corporativa. Ok. Si me pudieras escribir con esto y también me puede servir en qué empresa en la que estás trabajando. Si no fuera una empresa muy conocida, si también me pudieras incluir a qué se dedica, porque también por ese lado podemos enfocar algún tipo de certificación y también cuál es tu posición dentro de la empresa, que también nos puede ayudar para ver qué aspiraciones tienes o cómo poder escalar dentro de la empresa. Muchas gracias, Carlos, por apoyar a nuestros egresados para buscar estas opciones. Jen nos dice, yo como psicóloga me pregunto, ¿cuál me conviene? Quiero estudiar peritaje. Lo mismo, te voy a pedir, Jen, si me puedes escribir. Hay mucho tipo de peritaje. No sé qué tipo de trabajo es el que tienes actualmente o cuál es el que te gustaría estar aspirando, pero me ayudaría también saber eso, en dónde estás trabajando. Si no es muy conocida la empresa o si el nombre de la empresa no me dice a qué se dedica, si me puedes decir a qué se dedica, qué posición tienes
y a qué posición estás aspirando, y con eso podemos buscar alguna certificación que te puede convenir. William te pregunta, ¿a qué capítulo de ISACA estás asociado? De momento no estoy asociado a ninguno, simplemente he pagado las certificaciones. Estuve asociado en México, sí, pues ya fue hace muchos años. Yo me saqué el CISA estando en México y las otras 3 certificaciones estando aquí en España. Cuando saqué el CISA estaba asociado al capítulo de Guadalajara, que recién se había creado, y estando en España estaba asociado al capítulo de Madrid. Actualmente ya no estoy asociado, simplemente pago la cuota de certificación. Para blockchain, ¿qué certificación sería la más adecuada? También tendría que investigar un poco sobre este tema. ¿Dónde está esta pregunta para tomar nota? Y Está aquí en el chat. tengo la de psicóloga. ¿A qué capítulo Abajito. saca? ¿A dónde le escribimos? Bueno, pues sobre el blockchain. También te pediría, porque no lo veo aquí, son algunos mensajes sobre blockchain. También, más que blockchain, yo te diría lo mismo. ¿A qué posición estás aspirando? O sea, sería interesante qué es lo que yo hacía, ¿no? O sea, yo, y si me permiten unos minutos, creo que vamos bien de tiempo, y el Sí. por qué insisto en saber en dónde estoy trabajando y a qué estoy aspirando. Yo trabajé 7 años en KPMG en México y trabajé otros 7 años en KPMG España. Yo estando en KPMG México, para los que no lo conozcan o no les suene, es una firma de auditoría y consultoría. Yo estaba en el tema de auditoría de sistemas, obviamente. Ahí yo lo que veía es, bueno, quiero promocionar, quiero pasar al siguiente nivel. ¿Qué requisitos son los que piden? Entonces veía que pedían pues una serie de requisitos como en todas las empresas, ¿no? Que tener mejor nivel de inglés, tener una serie de aptitudes propias que pide la empresa, pero también veía que pedían el CISA, que era una certificación. Entonces yo empezaba a investigar lo que se requería para eso. Y así fue como saqué yo el CISA. También veía que para promocionar a gerente pedían el PMP. Dije, bueno, pues antes de que me toque, yo lo que hacía era, un año antes, digamos, yo ya tenía la certificación antes que los demás. Entonces, de esa manera podía escalar posiciones mucho más rápido comparado con mis compañeros que se esperaban hasta el último momento para intentar obtenerlas. Este ejemplo lo digo porque por eso me ayudaría mucho el que me digan a qué quieren aspirar, en dónde trabajan, pero sobre todo aquí al tema de blockchain, volviendo al tema de blockchain, qué es lo que haces y cuál es la posición o qué es lo que buscarías con la certificación, porque la certificación muchas veces ya tenemos el conocimiento y lo único que queremos es realmente que alguien nos certifique. Sí, para eso voy a presentar los requisitos y voy a presentar un examen y me van a certificar como que sí los tengo. Pero sería interesante el ver a qué posición estás aspirando y piensa en 1 o 2 años y podemos buscar alguna certificación que se adecue a esto. Muy bien. Gabriela tiene la mano levantada. ¿Puedes encender tu audio para que puedas hacer la pregunta, por favor, Gabriela? Hola, sí, muchas gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí. Gracias. Oye, Carlos, tengo una duda. Tú comentabas que el refrendo o las certificaciones son para cada 3 años, se refrendan cada 3 años el ciclo de los CPUs. Cuando mostraste tu verificación, en ambos casos se mostraba que la última verificación era 2014. ¿Ahí qué procede? ¿Son válidas o no son válidas? O porque 2014 pues ya será hace 7 años, ¿verdad? Entonces ya Sí. serían 2 ciclos de verificación. O la tuviste y ya no la tienes. ¿Cómo aplica ahí? O sea, una vez que la obtengo ya la poseo por toda la vida. Si cumplen los requisitos de las horas cuando te lo pide la institución, como mencionaba, en algunas son cada 3 años,
en otra puede ser antes de tiempo. En el caso de las de ISACA particularmente. Uh-huh. En el caso de las de ISACA, cada año tendrías que entrar a poner las horas que has cubierto ese año. Pero si por algún motivo no las pusiste este año, digamos que si yo no he puesto las del 2020, no pasa nada hasta que se vayan a cumplir el plazo de los 3 años. Y te van a estar bombardeando con emails diciéndote que están por vencer, que tienes que renovarlas o que te las ponen en suspenso o en suspensión si no has cubierto este dato. Si por algún motivo se te pasó, porque me ha pasado a mí, simplemente hay que entrar y volver a rellenar todo y te las renuevan, o sea, validan obviamente que tengas todo y te las renuevan. Estoy entrando a la página, si tenemos, podemos intentar responder otra pregunta, pero estoy entrando a la Sí, página de la duda ISACA. era porque la tuya aparecía todavía con 2014, last verified. Sí. No sé el por qué. Las de ISACA, pues fue por eso y cuando justo entré a la sesión cuando comentabas los ciclos y demás. Y me pareció extraño. Sí, así lo muestra, pero está muy lento mi ordenador. Pero bueno, Okay. ahora te muestro la página de ISACA, cómo me aparece. Mira, se está abriendo. ¿Puedo compartir la pantalla, Laura? Sí, adelante, por favor, Carlos. ¿Se puede ver? Está cargando ya. Ok. Mira. Aquí me aparece lo que decía, yo ya no formo parte de la asociación. Aquí están las certificaciones que ya las tengo pagadas hasta el 31 de diciembre de este año. Y suelo entrar una vez al año, tampoco, te soy honesto, no suelo entrar aquí todos los días. No, entonces es importante acompañar esta información para los reclutadores, ¿no? Porque si se quedan con esto primero, imagínate. Sí, no, y de todas maneras tú puedes entrar aquí a la página de ISACA y descargarte el certificado 1 a 1 si así lo necesitas. O sea, eso no es ningún problema. Cuando me lo han pedido, lo he enviado. Pero sí, de entrada les facilitas mucho porque tienes el acceso y te soy sincero, yo me di cuenta de que no había reportado mis números de los CPEs o de los PDUs, no me acuerdo cuál era, si era el PMP o era estas, porque entré, le di al budget y me aparecía como que estaba suspendida. Yo dije, ¿cómo que está suspendida? Y ya fue cuando me di cuenta de que no había reportado las horas que tenía que haber reportado. Gracias. Vale. Qué observadora, Gabriela. Muchas gracias. No, pero esta es importante porque sí, si estamos incluyendo los badges en el currículum y sale información que no es del todo correcta, sí es importante. Pero digo, la ventaja es eso. Si tú las tienes, al final te pueden pedir como nos piden el título y entramos a la página de ISACA, se descargan y ya está. Perfecto. Una muy buena observación. Carlos, ¿a ti las certificaciones te sirvieron para tus trabajos internacionales? Sí. O sea, yo no estaría aquí en España si no fuera por las certificaciones y por el inglés. Prácticamente por esos dos temas. Como decía, para promocionar a determinadas categorías dentro de KPMG pedían las certificaciones. Yo las saqué antes de que me tocara esa promoción y eso me sirvió. Me ofrecieron venirme mira, aquí está lo que estaba buscando. ¿Quién había hecho la pregunta? Perdón, se me fue Gabriela. el nombre. Gabriela, mira, Gabriela, aquí están lo que veíamos. Y aquí está lo de los badges.
Sí, a mí me ofrecieron venirme a España precisamente por el tema de que cumplía con las certificaciones. Se me olvidó comentarlo y también es importante, trabajando en KPMG, como dije, es una empresa de auditoría y consultoría, para los que no lo conocen, las empresas que contratan ese tipo de consultoras, sobre todo piden en los concursos, cuando estas consultoras aplican a los concursos, muchas veces piden los certificados. ¿Sí? Dicen, oye, yo quiero contratar, bueno, abre un concurso para que vengan y me auditen todos los sistemas, pero los requisitos son que tengan este y este certificado. Abren el concurso y las empresas que se presentan tienen que incluir en el currículum de los que están presentando y sus certificados. De hecho, aquí nos pedían, teníamos que mandar a notario el certificado porque pedían copias y demás para meterlo en el paquete para presentarlo a los concursos. Entonces, sí, yo no estaría en España si no fuera por las certificaciones y por el inglés en este caso. Muy bien. Creo que parte de la importancia de las certificaciones no solamente es lograr una mejor posición en relación a los demás, sino también habla aquí de prestigio y de imagen. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, claro. Y también el aportar a las asociaciones. Yo aquí en España, cuando estaba como socio del Capítulo Madrid, participé en la mesa directiva, con el respaldo también que tenía detrás de KPMG, y también aportas. Entonces sí es un poco el prestigio también y bueno, sobre todo el validar tus conocimientos, ¿no? Que se pueda reconocer, porque como decíamos al principio, a lo mejor yo estudié y si vimos en los requisitos nada más nos piden una carrera universitaria, no nos piden una carrera universitaria en el área técnica, sino podía yo haber estudiado cualquier otra carrera, pero me dediqué a temas de auditoría de sistemas y hubiera podido obtener el certificado. Entonces, es las dos cosas. ¿En dónde recomiendas que, de acuerdo ya vimos que tenemos egresados de diferentes carreras, las diferentes industrias tienen certificaciones especializadas? ¿En dónde recomiendas que puedan buscar esta información? Sobre todo, simplemente en Internet hay que buscar certificaciones, por ejemplo, en contabilidad, certificaciones en medicina, certificaciones en leyes. Las más comunes, como decíamos, es el tema técnico, porque son muy específicas, pero también si tienen dificultades, con gusto puedo ayudar, que de alguna manera conozco, como se dice, el mundillo, pero es que como hay un abanico muy grande de carreras y de temas, pero empezaría por Internet. El problema es encontrar una institución que esté detrás del certificado que realmente tenga el prestigio. Eso es lo más importante, ¿no? Es como eso, volvemos al certificado de inglés, que no es lo mismo un certificado TOEFL que es reconocido internacionalmente con algún certificado de alguna escuela pequeñita que solo se conoce en Guadalajara, ¿no? Ese es lo más importante. Nada más por mencionar, Gabriela, ¿sigues conectada? Es que no veo la lista de conectados. Gabriela, Sí, sí. aquí está. Sí. Lo que quería comentar, aquí en el 2021, por ejemplo, yo no he reportado ninguna de las horas. Aquí tampoco. Sí, ninguna he reportado del 2021, ninguna. Y no tengo reportadas porque empezó mi ciclo. Aquí se ve el ciclo que tengo que reportar desde el 21 al 23. No he reportado nada todavía. Aquí es del 20 al 22. Mira, aquí me falta. No, ya reporté 40 en el ciclo 20. Aquí es del 21 al 23, por eso no tengo reportado nada. Mira, aquí, no, también tengo 75. Este ciclo me vence en el 2021, tengo reportado 75, pero tengo que llegar a 120. Entonces, sí, si no, créeme que no sé qué tan familiarizada estés, pero te bombardean con emails y te avisan cuando están por vencer tus horas y que tienes que pagar también, como en todos lados, te recuerdan que tienen que pagar. Vamos a ver el chat.
Mi nombre es Amoreida, soy diseñadora gráfica y me he desempeñado como docente. ¿Conoces alguna certificación que me pudieras recomendar? Lo mismo, pero buscas una certificación, eso, que te ayude a conseguir alguna posición adicional como docente o alguna especificación sobre algún tema técnico de diseño gráfico, eso, relacionado con el trato con estudiantes. Ok, también de entrada, no, también aquí Laura te pediría, porque si está relacionada con el trato de estudiantes, sería importante buscar dentro de la misma universidad si hay algo relacionado con esto. En la universidad en este momento no tenemos certificaciones, pero sí hay algunas que están a nivel nacional avaladas por conocer, que precisamente aquí viene una siguiente pregunta que hace Esther. ¿Qué opina de las certificaciones de conocer? No estoy familiarizado, ¿eh? No podría opinar. No me suena, me imagino que es simplemente dentro de México, pero es simplemente lo asumo porque desconozco completamente. Hay varias empresas que se están dedicando actualmente en México, aquí en Guadalajara, a capacitar para hacer todo el proceso de certificación. No certifican ellos, te auxilian para poder dar ese paso a la certificación, acercarte, pero hay que ver, hay que revisar, como lo decía Carlos, pues la honorabilidad de dichas empresas. Sí, es correcto y es importante eso. Si ya vamos a tomar el camino de me quiero certificar, muchas empresas se dedican a ofrecer los cursos de preparación. Yo te preparo para el certificado CISA, te preparo para el PMP. Hay que ver la experiencia que tiene esa empresa que imparte ese curso, pero sí, yo, sobre todo para el CISA y para el PMP, bueno, más bien para el CISA sí tomé un curso donde me sirvió mucho, además que el CISA fue la primera certificación que yo tuve. Lo que hice fue intentar prepararme lo mejor que podía para presentar el examen, porque no quería reprobar el examen y volver a pasar por lo mismo. Entonces, sí me sirvió, sí lo recomiendo, sobre todo si es la primera, sí recomiendo invertir también en alguno de estos cursos que ofrecen de preparación, porque sí sirve, sobre todo para la primera. En el tema del PMP, también estuve estudiando, pero en este caso fue en línea, no fue presencial, pero y sobre todo me sirvió mucho la experiencia de haber pasado por el proceso para obtener la primera, que fue el CISA, y ya el resto ya no los estudiaba por mi cuenta, ya no fue el asistir a unos cursos de preparación. Con la ventaja de que las cuatro, el CISA, CISEM, CERRIS y CGIT, son de la misma asociación, por lo tanto ya conocí el proceso, conocía la metodología, conocía el tipo de modelo del examen, entonces eso ayudaba mucho, ¿no? Pero sí recomiendo, sobre todo si es la primera. Carlos, muchísimas gracias. Para nosotros es muy importante tener la experiencia de alguien, no una empresa que te ofrece estos cursos, no una certificadora que habla de todas sus bondades, sino la experiencia de un egresado que ha pasado por todos esos procesos, que serían a los que nos tendríamos que enfrentar nosotros como candidatos a certificaciones. De verdad que ha sido una plática muy enriquecedora. Les recordamos a los asistentes que en el chat está la liga para que puedan contestar la encuesta y poder recibir con ellos su constancia. Carlos, muchísimas gracias. Gracias por estar cerca de tu universidad. De nada, insisto, por favor, escribidme si necesitan algo. En la medida de lo posible, lo haré, intentaré ayudar y nada, cualquier cosa, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Les recordamos que tenemos una conferencia cada mes con diferentes temas que aplican para todas las carreras. Es un gusto. Recuerden, esta siempre será su casa. Bienvenidos siempre a la UNIVA. Gracias, Carlos. Bonito día para todos. Gracias. Adiós.